puesto por título La voluntad de Dios revelada. De Dios revelada. Y hoy vamos a hablar ahora también en esta parte el objetivo por el cual Dios mandó a que hiciéramos este entrenamiento. Al final vamos a estar tocando algo de esto. Pero la palabra de Dios nos habla mucho de que debemos conocer, ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Si usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, su oración siempre será contestada. Si usted obedece lo que usted sabe que es la voluntad de Dios, usted siempre andará en victoria. Si usted no conoce cuál es la voluntad de Dios, recibirá azotes. Y si usted conoce la voluntad de Dios y no la obedece, recibirá más azotes. Eso dijo el Señor. Pero quiere decir que el que no conoce la voluntad de Dios no queda libre de los azotes. Es importante conocer la voluntad de Dios y luego obedecerla. La palabra dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, pero como quiera pereció. No puede decir, es que no sabía. Bueno, tú andas ahí en un carro y sabes que no debías meterte por un sitio. No sabía. No habla inglés. Bueno, como quiera lleva su multa, porque usted lo hizo malo. No te van a perdonar con ese no sabía. Esto pasa aquí. Tenemos que conocer la voluntad de Dios y Dios la ha revelado. Eso es lo más maravilloso. En la palabra está escrita revelación de lo que es la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo día a día, momento a momento, sigue revelándonos las cosas que hay en el corazón del Padre. Pero la palabra habla claramente de lo que es la voluntad de Dios. Entonces empecemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Que yo voy a hacer algo con ustedes también. Yo les voy a dar, porque lo tengo por aquí, si les parece igual que hice al principio, le doy todos los versículos que voy a tratar ahora. Y es más rápido. Anote, Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Luego voy a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Luego voy a ir a Primera de Pedro, voy lento ahora, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 1 al 5. Quisiera hacerles mención de Colosenses 1, versos 9 al 11. También voy a ir a Efesios 5, 17 al 20. Recordarles Romanos 12, 2. Primera de Tesalonicenses, qué nombre más largo, yo le pongo una T y una S y ya lo dice. Capítulo 4, versos 1 al 6. Gálatas 1, versos 3 al 5. Juan 6, 38 al 40. Juan 6, 38 al 40. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 28, 18 al 20. Y por último, Efesios 4, 11 al 14. Ahí tiene todos los versículos que quiero tratar ahora. Entonces comenzamos en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú quieres permanecer para siempre? Haz la voluntad de Dios. Es importantísimo hacer la voluntad de Dios, porque solo aquellos que hacen la voluntad de Dios son los que permanecen para siempre, dice la palabra. Vaya atrás, ahí mismo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí nos revela algo de lo que es la voluntad de Dios. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Él es paciente. Escuche bien, uno de los, digamos, de las revelaciones de lo que es la voluntad de Dios, según la Biblia, es que Dios no quiere la muerte del impío. En el libro de Ezequiel menciona esto. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? No, dice Jehová, sino que el impío se aparte de su camino y que viva, dice Jehová. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Por eso es que esa doctrina de que solo algunos Dios quiere salvar y los otros los destinó para el infierno no es bíblica. Aunque mucha gente la crea, no es bíblica. Porque aquí dice que Dios no quiere, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra. Ahí atrás, primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y el versículo 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice aquí que nosotros, el versículo 2 al final, que debemos vivir este tiempo, lo que nos resta en la carne, conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos que el pasado es pasado, pero lo que queda de hoy en adelante debemos vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a la carne y no de acuerdo a lo que los que no aman a Dios ni lo obedecen están viviendo. Aunque ellos nos ultrajen y no nos entiendan y quieren que corramos con ellos, no lo hacemos porque ellos no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos tendrán que dar cuentas algún día a Dios, pero tú y yo estamos libres de ese juicio si andamos en la voluntad de Dios. Si no andamos en la voluntad de Dios nadie se puede burlar. Y lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y Dios va a juzgar a cada persona según su obra en esta tierra. Entonces, es importante que no andemos más
como dice aquí, en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías y cuantas cosas. No, ya no más. Porque cuando uno deja de andar en esas cosas, entonces comienza a andar en la voluntad de Dios. Por eso es que el que dice, el que ha muerto a la carne, terminó con el pecado. El que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Deja que la carne se muera en todos sus deseos pecaminosos y no la obedezca y no la satisfagas en esos deseos. Es así. Vaya un poco atrás, Efesios capítulo 5. Mire lo que dice. Versos 17 al 20. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros no podemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Sabe lo que dice Romanos 12:2? Dice cómo que nos renovemos el entendimiento para que podamos comprender o conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tenemos que renovar el entendimiento para poder cambiar. Si uno no cambia la manera de pensar, siempre va a seguir el mismo camino del pasado. Pero si uno cambia su manera de pensar, renueva el entendimiento, y el entendimiento se renueva con el conocimiento de la palabra, según el Espíritu Santo nos dirige a entenderla. Nosotros tenemos que vivir evaluando lo que sabemos, porque hemos aprendido muchas cosas que son falsas, muchas cosas que son mentiras, engaños, errores, y las tenemos en nuestras mentes como que han sido válidas, y tenemos que ver que eso no es válido. ¿De qué manera yo voy a saber que algo es falso? Solo si entiendo lo que es verdadero. Si no, estaré siempre en lo falso creyendo que es verdadero. Por eso es que tenemos que ir a la palabra, la palabra. La palabra siempre nos va a mostrar la verdad. Comparamos lo que leemos en la palabra, lo que aprendemos de la palabra, con lo que sabíamos o con nuestra manera de vivir, y tenemos que tomar una decisión, no más. ¿Por qué no más? Si siempre te gustó, sí, pero no sabía que a Dios no le gustaba, así que no más, porque yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios todos los días de mi vida, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, renovando el entendimiento. Por eso dice aquí que nosotros, es parte de la voluntad de Dios, el verso 19, que nosotros hablemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hay gente que son del cielo en la tierra. Alguien habla así, uy, todo es Biblia, todo es Dios, todo es aleluya, todo es amén. ¿Qué te pasa? Bueno, eso dice la Biblia, habla de esa manera las palabras de Dios, cantando, alabando al Señor. Todo es una alabanza, un cántico, que subió el agua, el gas, la luz, la gasolina, aleluya, sigue cantando, todo canta, dando gracias por todo a Dios en el nombre de Cristo. ¿Qué manera? Somos gente no de este mundo. Nos miran como gente extraña. Somos extraños, muy extraños. Tú no nos entiendes, a menos que sea de aquel reino. No nos vas a entender, pero puedes entrar. Hay un canal que puedes entrar, tú sabes. Nosotros podemos hablarle a la gente, aleluya. Bendito sea Dios. Mire lo que dice también en 1 de Tesalonicenses 4, explica claramente la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios,
así abundéis más y más. Dese cuenta, Pablo está diciendo, como ustedes me vieron, imítenme. Porque Pablo era recto y buscaba siempre agradar a Dios. Ya tiene el ejemplo en Pablo. Dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Dice la palabra que Dios quiere que nosotros estemos santificados. ¿Qué quiere decir la palabra santificado? Apartado del mal, apartado de la inmundicia, apartado de todas esas cosas que el mundo hace, pero que a Dios no le agrada. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. El que tiene su esposa, la esposa que tiene su esposo, todo, pero dentro de los parámetros de Dios, no con la concupiscencia del mundo. Eso dice la palabra. Entonces, sabemos la voluntad de Dios, hemos visto que nadie se pierda. Hemos visto que nosotros cantemos cánticos espirituales, que seamos agradecidos, que vivamos bien, que nadie engañe a nadie, que seamos santificados. Voluntad de Dios revelada en la palabra. ¿Qué más dice en el libro de Gálatas, capítulo 1? Ahora vamos a ver a Cristo Jesús, cómo vino a la tierra para darnos el ejemplo de cómo debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 1. Los versículos 3 al 5. Dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Era la voluntad de Dios, el Padre, que Cristo Jesús se diera a sí mismo por nuestros pecados. Y Cristo Jesús, obedeciendo la voluntad de Dios el Padre, se entregó a sí mismo. Si Dios te pidiera a ti o a mí que nos entreguemos a la muerte por causa de alguien, porque esa es su voluntad, creo que renunciamos al cristianismo. Porque no estamos dispuestos a veces a cumplir con la voluntad de Dios si nuestro ser físico se ve afectado. Si hay problemas o persecución, inmediatamente nos ponemos en el grupo de los tibios, de los que se van enfriando, de los rebeldes, de los que empiezan a mirar errores en todo el mundo y no se dan cuenta que ellos son los que están llenos de errores, porque están huyendo a la voluntad de Dios. Pero Jesús, sabiendo lo que significaba el entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario, como quiera lo hizo, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios debemos entender que no siempre, aunque es buena, agradable y perfecta, pero no siempre significa que no vamos a sufrir haciendo la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 6. Juan 6, verso 38 hasta el 40. Jesús mismo lo declara aquí. Él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow. Jesús vino
no solamente porque se iba a entregar por los pecadores, sino porque le iba a dar vida eterna a los pecadores que se arrepienten. El objetivo de Jesús no era venir a sufrir por sufrir, sino sufrir por lo que significaría después para la humanidad, que podríamos tener vida eterna, porque esa es la voluntad de Dios. No solo que sufra, sino que la gente tengamos vida eterna. Si el objetivo final fuera solo sufrir, un masoquista. Pero si el objetivo final incluye el sufrimiento, pero es la bendición, entonces sí vale la pena. Por eso es que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, aunque signifique sacrificio, sufrimiento, dolor por causa de otros, para que puedan llegar a los pies de Cristo y ser salvos por toda la eternidad. Dice aquí que no se pierda nadie, sino que Él los resucite el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Ahí mismo hay una historia que no nos da tiempo entrar en ella, en el capítulo 4, Jesús y la samaritana habla. Usted sabe la historia, pero hay un punto donde vienen los discípulos con el pan y ven que Jesús está hablando con esta mujer y se sorprenden. Uy, ¿qué pasó? Y le dice, ¿tienes hambre? No. Mi comida es que haga la voluntad de Dios, mi Padre. Para eso he venido. Ellos creían que ya él había comido. Dice, no, es que mi comida es hacer la voluntad de Dios. Si tengo que dejar de comer por hacer la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Porque allí Jesús demostraba que una mujer perdida, engañada, confundida, que había tenido varios maridos, muchos fracasos, una vida totalmente desastrosa, Jesús se acerca a ella y le ofrece a ella realmente el agua viva, el agua que da la vida. Ella no lo estaba esperando, pero él fue a eso. Dice, le era necesario pasar por ahí para encontrarse con esa mujer. Y luego usted sabe la historia, los samaritanos creyeron y fue tremendo avivamiento allí. Pero Jesús tuvo que hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué más dice Jesús? Vaya al libro de Mateo, capítulo 7. Por favor. Mateo 7, versos 21 hasta el 23. ¿Cómo dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien. No es el que diga, es el que haga. No todo el que me diga, Señor, Señor, no va a entrar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad en el griego es anomia. El prefijo a significa no o sin, ese es negativo. Y la palabra anomia viene de nomos, que significa ley. En otras palabras, lo que está diciendo allí, apartaos de mí aquellos sin ley o violadores de la ley moral, aquellas personas que no les importa lo que Dios dice. Los 10 mandamientos, menos uno que es el día del Shabbat, ese no, porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, pero los otros 9 están vigentes. Y Pablo dice que con un solo mandamiento se cumplen todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo, no lo vamos a robar, no lo vamos a matar, no lo vamos a blasfemar. No, tú amas a tu prójimo y tú estás cumpliendo los mandamientos. Tú amas a Dios más que todas las cosas, tú estás cumpliendo todos los mandamientos.
Ahí está, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Si nosotros solamente aprendiéramos a amar, olvidémonos de los mandamientos, porque ya estamos haciendo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero personas que no aman, que lo que viven es violando la ley moral de Dios. Acuérdense que hay una ley moral y una ceremonial. La ceremonial era imagen, era sombra de lo porvenir, pero la moral Jesús no la quitó. Él dijo, pasará el cielo y la tierra, pero ni una tilde ni una jota se le va a quitar a esa ley, que es la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Lo que pasó fue después todas esas leyes ceremoniales que habían después. Pero aquí es que Jesús habla, apartaos de mí, ustedes que viven violando lo que Dios dijo que se debe hacer, cómo se debe vivir. Personas desordenadas que normalmente parecen religiosas, están predicando en el nombre de Jesús, echando fuera demonios, se hacen milagros, profetizan, pero viven una vida doble. En la iglesia aparentan algo y por fuera son otra cosa. Y Jesús dice, no entras. Hay una parábola que Jesús habló claramente, que era la parábola de las bodas del hijo de un rey, que no quisieron venir los invitados. ¿Se conoce esa historia? Y él dijo, tráeme mancos, cojos, paralíticos, todo el mundo que se llene en mi casa porque voy a hacer una tremenda fiesta aquí. Y dice que vinieron así y que cuando el rey entonces viene a pasar revista de todos los que llegaron, mira a alguien que le dice, ¿qué pasó con usted? Usted no está vestido como de bodas. Fuera. Dios sabe quién está vestido para las bodas y quiénes no. Aunque se le escape a los otros, a Dios no se le escapa. Entonces hay personas que violan la ley de Dios, moral, tengo que repetir, y todavía creen que están bien con Dios. Jesús le dice, yo no te conozco, porque tú eres un desobediente, un rebelde. La Biblia dice esto y tú dices que no, que eso no importa, que tú estás bajo la gracia, que para qué te hablan de normas y de leyes y de reglamentos. Y usan normalmente la gracia como excusa para pecar. Y usan la libertad en Cristo como excusa para el libertinaje. Y luego quieren decir que todo está bien. Tratan de burlarse de Dios, pero de Dios nadie se burla. Por eso Jesús dice aquí que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios van a entrar al reino de los cielos. Por eso es que es tan importante conocer la voluntad de Dios. Tan importante. Y Dios la ha revelado. Lo que estamos mirando. Solo nos cuesta obedecerla. Solo nos cuesta tomar la decisión de abandonar cualquier hábito pecaminoso con tal de vivir de manera que agrada a Dios. Es una decisión personal la que nosotros todos tenemos. Hemos leído en Primera de Pedro que no era la voluntad de Dios que nadie se perdiera. En el libro de Ezequiel dice que no es la voluntad del Padre que ningún impío se pierda y muera, sino que vengan al arrepentimiento. Jesús nos demuestra en Mateo 28 la voluntad de Dios para nosotros. Búsquelo por favor, la gran comisión. Vamos a leer los versículos del 18 al 20 de Mateo 28. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí viene la orden, está en imperativo, modo imperativo es una orden. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escuche bien. Jesús nos dice a nosotros una orden, que tenemos que ir por todo lugar
predicar el evangelio, los que se conviertan, bautizarlos y después enseñarles todas las cosas. En otras palabras, discipularlos. En esa gran comisión es que tiene entendimiento los 5 ministerios de Efesios para poder cumplir con la gran comisión. Veámoslo, por favor. Vayamos allá. Efesios 4. Efesios 4, versículos 11 al 13. Ya en la primera hora mencionamos algo del 11. Pero dice aquí, y él mismo, ¿quién es ese él mismo? Está hablando de Cristo. Versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. El que descendió a esas partes bajas, está hablando de Cristo. Dice, él mismo, Cristo, constituyó a unos mensajeros, misioneros, predicadores, otra vez apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Analicemos esos 3 versículos. Versículo 11, quien da los ministerios es Jesús. Quien da los dones es el Espíritu Santo. Los ministerios, Jesús nombra a algunos que vayan a abrir obras, misioneros, apóstoles, mensajeros, a otros que reciban la palabra y la comuniquen para crecimiento, edificación de la iglesia, pero a otros los manda a evangelizar, a ir donde están los perdidos y llevar las buenas noticias, a evangelizar. Después que esas personas evangelizan, entonces son traídas a un lugar donde hay alguien encargado de velar por su cuidado, pastorearlos. Dice el libro de Hebreos 13 que los pastores velan por las almas de los creyentes, de las ovejas. Velan como que tienen que dar cuentas a Dios por ellos. Entonces los pastores están velando que no venga uno, este es medio raro, ok. Todos están por allí y el pastor se le pone al lado, a ver qué pasa con este. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y hay muchas cositas que las ovejas no saben, pero que el pastor está vigilando y sabe con quién tiene que ir a confrontar o hablar. Porque son cuidados, además de darle la leche y darle la comida y la hierbita y el agua y lo que necesite, y cuidarles y pasarle el ungüento y darle su palito de vez en cuando cuando son tercos. El pastor tiene una tarea que hacer. Pero también dice, los maestros están enseñando. Hablábamos ahorita algo de esto. Los maestros enseñan. ¿Por qué Jesús dispuso que fueran así? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a quién. ¿Quiénes son los santos? Las ovejas. Entonces los pastores, los maestros y los evangelistas y los mensajeros y los que predican, todos están haciendo una obra para el Señor de manera que los otros sean edificados y cojan luego el ministerio. El ministerio no se queda con los que enseñan. Dice aquí, para la obra del ministerio. Usted que está aquí, usted le está esperando un ministerio. Y por eso Dios lo está entrenando. Para que usted sepa que Dios lo quiere usar. Que no es para conocer por conocer. No, te voy a poner a conocer para usarte. Para sacar de ti todo eso que te he dado y hacer que dé fruto. Ese es el objetivo. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo.
hay mucha gente afuera que le va a tocar a usted enseñar, porque yo no le voy a enseñar, ni otro le va a enseñar. Hay mucha gente afuera que le va a tocar a alguno de ustedes irle a predicar la palabra para que reciban a Cristo, porque otro no será dado a esa persona. Hay muchos de ustedes que tendrán que pastorear ovejas del Señor que usted todavía no conoce, porque no están en este rebaño. Pero Dios lo está equipando, preparando para que haga la obra del ministerio, para que se edifique el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no somos solamente los que hasta hoy conocemos al Señor, sino también los que próximamente los van a conocer. Y eso necesitan de alguien que vaya donde ellos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, todo lo que se enseña es para ayudarle no solo a crecer, sino a tomar responsabilidad de adulto espiritual, de padre espiritual, de alguien que dice, no, estoy bien, Señor, aquí estoy. O ya estás listo, no, te faltan 2 meses todavía. Quédate en el hornito un poquito más, que te tengo que arreglar el brillo. Hay muchas cosas de Dios allí, pero cuando uno está listo, ya Dios dice, te necesito. Entonces, que no lloremos. Si decimos, Señor, heme aquí, y comienzan los problemas, no lloremos, porque Cristo, haciendo la voluntad de Dios, vino a morir, a padecer, a sufrir. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que nosotros luego podríamos obtener la vida eterna. Si Él no hubiera querido sufrir, ahí queda la historia. Pero Él dijo, yo lo voy a hacer. Es la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer. Pablo, haciendo la voluntad de Dios, padeció como uno no tiene idea. Porque por más que se lea lo que él dice, no tenemos idea de lo que es ser apedreado a punto de morir. Lo dejaron por muerto y luego se levanta y sigue predicando. ¿Estás loco o qué? Bueno, es que tengo que seguir predicando hasta que tenga fuerza en este cuerpo. Pero nosotros somos muy delicados. Si me mira mal, me ofendió, no, ya no más. No me quieren aquí. Somos tan frágiles. Ay, Señor. Si no me saluda, no me quiere. Es que no te vio, que no me vio. Sí me vio y no me saludó. ¿Qué tiene contra mí? No tiene nada. ¿Qué te pasa? Sí, nosotros tenemos que aprender a crecer. Y Dios nos enseña, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el que empezó la buena obra nos va a llevar hasta allá, que es el Espíritu de Dios. Nos va a llevar a crecer, 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 hasta que estamos a la plenitud de Cristo. Ahora nos va a usar como Él nos quiere usar. Pero dejémonos llevar por el Señor. Verso 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas palabras profundas. Dios no quiere que sigamos siendo niños espirituales. Dios no quiere que cada vez que alguien sale con una nueva doctrina, ¡ay, qué linda! No, 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 no. Usted sabe qué es lo que dice la palabra, ya no se deje mover. Dios no quiere que andemos dejándonos llevar de engañadores que usan muchas palabras muy lindas, dice con astucia, astutos, usan con astucia palabras con errores tratando de sacarnos de la verdad. Si no somos niños, si somos firmes, no nos van a mover de la doctrina verdadera, según expresa la palabra. Dice el verso 15, sino que Dios quiere que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al final, Dios quiere que nos ayudemos. Yo no sé cuál es la coyuntura tuya, la más cercana que te va a ayudar, pero hay alguien en el cuerpo que te va a ayudar.
Hay alguien que tiene otra función en el cuerpo de Cristo que te va a ayudar a ti. Qué duro es cuando uno es un ojo, que es importantísimo el ojo, pero cogió una pajita y no hay una mano. No hay nada que le pueda como ayudar, no hay nada, es solo ojo. Se dañó, por más bueno que sea, no puede. Pero qué bueno que hay otras partes del cuerpo que nos ayudamos. Qué bueno. Cada persona en la iglesia tiene una función importante. Los apéndices los sacaron todos, yo creo. Todos tenemos una función importante en el cuerpo de Cristo. ¿En serio? Pero a veces no sabemos cuál es. A veces decimos, porque no soy ojo, nariz, oreja, que me ven, no valgo. Ay, tú eres un miembro interior maravilloso. Sin ti se muere el cuerpo, se acaba todo. Así es que busca el valor que Dios te ha dado y trabaja eso que Dios te ha dado. Todos los dones del Espíritu son valiosísimos. Todos son dones del Espíritu de Dios. Entonces, cual sea que tengamos, pongámoslo en acción. Cual sea. Yo les quería decir, yo voy a terminar de ir así en la Biblia para tomar un tiempo que me queda de esta hora en explicarles algo con respecto a los 5 ministerios. Voy a poner apóstol, como dice la traducción. Voy a poner profeta y voy a poner evangelista, voy a poner pastores y voy a poner maestros. Si tú eres apóstol o profeta, deja que Dios te lo muestre. Pero mientras, pregúntale a Dios qué es evangelista, pastor o maestro, que son los 3 ministerios que están activos trabajando en una obra. Hay personas que dicen, yo soy profeta. Qué bueno, gloria a Dios. Pero mientras llega la profecía, ¿qué vas a hacer? Porque el oficio de profeta no está. Entonces, cuéntame, ¿y si Dios no te da otra profecía? ¿Te vas a morir así? El hecho de que recibas profecía para comunicar la verdad no quiere decir, casi siempre el evangelista, el pastor y maestro son profetas. Casi siempre, porque tienen que tratar con la palabra de Dios para comunicarla a alguien. Entonces el don de profecía está aquí. En este y en este. Y a veces los 3 están en una persona. A veces. Pero lo importante es que pienses dónde Dios te llama a trabajar. ¿Cuál es el título de este entrenamiento? Al servicio, con poder, pero al servicio, con poder. Quiere decir que Dios espera de ustedes que se dispongan a su servicio en una de 3 áreas. Y hay otra, está el área de los diáconos. Diáconos, aquí llamamos ujieres, pero diáconos va un poquito más allá de ujieres. Son ujieres al servicio de la obra, pero que también hacen visitas, pueden ministrar personas en los hogares, conocen la palabra. Hay muchas cosas allí, pero hacia allá vamos. Entonces, personas que tienen el don de servicio se sienten todavía a medias de realizar todo lo que Dios le ha dado, porque quieren servir tanto que al que está enfermo, al que no pudo venir a visitar y llevar palabras de aliento a otras personas, son los diáconos, que en la iglesia vamos a formar el ministerio de diáconos próximamente. Entonces, ¿dónde estás dispuesto a dejarte usar por Dios? Es una buena pregunta. Si eres con el llamado a pastorear, tienes que hablar conmigo. Porque todos los que tengan llamada a pastorear, yo quiero darles un entrenamiento aparte en el área de pastoreo. Y te voy a exigir que comiences a tener una célula obligatoriamente o no tienes llamado a pastorear. Porque si tienes llamado a pastorear, comiénzame con 3, con 5 y con 10. Y empieza a practicar allí. Y a llevar palabra y a cuidar a esa gente y a orar por ellos. Tienes que empezar a entrenarte.
No es que tengo llamado a pastorear. ¿Cuándo me deja predicar? Nunca. Primero comienza en la célula. Eso es lo que pasa. Es así. Entonces, si Dios te ha puesto que vayas a pastorear su obra, te tienes que preparar. Y yo quiero prepararte en la medida posible. Pero déjame decirte algo. El pastor necesita un rebaño. Tú no te vas a quedar todo el tiempo aquí. Tú tienes que abrir una obra en algún lugar y te vamos a ayudar a abrir la obra, porque tienes un llamado a pastorear. ¿Sí me doy a entender? No es que vengan los que van a ser pastores y ya. Una vez recuerdo, Dios llamó mucha gente arriba. ¿Y dónde están? No sé dónde están, ni sé quiénes fueron, se desaparecieron. Entonces, si Dios te dice que te quiere usar con el ministerio pastoral, prepárate, que yo estoy dispuesto a ayudarte. Si Dios te llama a evangelizar, dése cuenta que hoy en día, que me deje predicar en su iglesia. ¿Quién eres? El evangelista fulano está. Evangelista es evangelizar a los perdidos. Todos los que están en la iglesia ya están ganados. Váyase afuera. Váyase a predicar afuera si usted es evangelista. Pero los evangelistas, lo que andan muchos trayendo es doctrinas raras por allí. Pero hermano, váyase a predicarle a los perdidos si usted es evangelista. No esté desperdiciando lo que Dios le ha dado. Porque la iglesia tiene maestros y tiene pastores que están enseñando al pueblo. Usted es llamado afuera. ¿Usted quiere entrenar a alguien? Entrene a los que tienen el llamado a evangelismo. Compártale su experiencia. Enséñeles maneras prácticas de evangelizar. Pero todo dirigido a ese ministerio. ¿Es maestro? Si Dios me llama a ser maestro, qué bueno. Prepárese, vamos a dar clases de pedagogía y vamos a enseñar cómo es que usted tiene que hacer las cosas. ¿Para qué? Para que dé clases. ¿Dónde va a dar clases? Bueno, aquí en la iglesia podrá dar clases los días domingos, que tenemos escuela bíblica. Podrá dar clases en la escuela de niños, si usted tiene llamado a trabajar con niños. Podrá dar clases en algunas cosas aquí en la iglesia, pero tiene que desarrollar su ministerio. ¿Sí o no? Si no, ¿para qué estudiamos y para qué Dios dice que tiene ministerios cuando nadie va a trabajarlos? Entonces, el objetivo de todo esto es que todos sepamos que Dios nos necesita. Y si usted está sirviendo en algún área, prepárese, que ahora que usted va a empezar, prepárese. Porque la iglesia está entrando, Nueva Vida está entrando en un nuevo mover de Dios y a otro nuevo nivel, donde mucha gente será preparada en esto y yo no sé hasta dónde llegaremos, porque Dios está llamando a que formemos iglesias por todo lugar, en Nueva York, en New Jersey, en donde no solamente en los países por fuera, sino que tenemos que empezar a expandir el evangelio con personas preparadas, con personas temerosas de Dios, personas que conocen lo que es, digamos, la doctrina básica bíblica y que estén dispuestas a obedecer. Entonces tenemos una gran oportunidad y estoy esperando que usted me diga, de verdad, en algún papelito, si quiere hoy, o póngalo en oración si todavía no lo ha sabido, pero en cuál de estos ministerios usted siente de Dios el llamado a darle allí todo con todo, que usted sabe que ese es su llamado y usted va a ser fiel a su llamado. Espero, quiera Dios, que no se les olvide, pues estoy esperando que me digan dónde para luego seguir la otra parte de entrenamiento. Ahora, déjeme decirle algo práctico que viene próximamente en la iglesia. Nosotros en la iglesia tenemos muchas áreas de entrenamiento. Usted sabe, comenzando, digamos, el día domingo en la mañana, está la escuela bíblica dominical para los que no pueden venir a una célula. Pero normalmente los días lunes, y hay algunas células otros días, están las células de cuidado pastoral. Pero también existen entrenamientos de vez en cuando, entrenamientos, las prédicas, la escuela de líderes, los días sábados.
Hay muchas maneras donde uno va aprendiendo, pero ¿dónde comienza todo? Todo comienza cuando alguien recibe al Señor. Tiene que ser entrenado. Entonces, en la iglesia vamos a hacer esto próximamente. Nosotros tenemos el ministerio de asimilación, tremendo ministerio en la iglesia, asimilación, que este ministerio está en expansión y nosotros estamos teniendo dos áreas próximamente, las visitas y los que reciben al Señor. Los que reciben al Señor en Nueva Vida, en los domingos o cualquier día, reciben al Señor. Las visitas, usted sabe que se ponen aquí los hermanos del ministerio para saludar a las visitas y darle un material. Qué chévere. Pero visitas son visitas. Muchos no vuelven. Otros son personas que se habían convertido, estaban en otra iglesia y están aquí. No se van a convertir aquí. Entonces, muchas veces no hay mucho que dar seguimiento aquí y se nos ha olvidado esta área que está aquí. Los que reciban al Señor, levanten la mano, Dios los bendiga y se van. ¿Y ahora dónde están? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo les vamos a ayudar a crecer si acabaron de nacer? ¿Dónde están? El diablo los agarra por fuera, los derriba. Ah, eres convertido ya, cuéntame, entonces ¿por qué murió este y por qué el otro? Ah, no sé nada. Ah, ya te dejaste engañar y ya mueren. Así los acaban. Tú sabes, rápido le dan duro. Tenemos que aprenderlos a cuidar, son bebés recién nacidos. Muchos de esos que reciben al Señor van a ser evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, personas grandes a nivel mundial. Sí, pero acaba de nacer. Acaba de nacer, necesita cuidado. ¿Sabes qué vamos a hacer como iglesia? Usted sabe que ya siempre enviamos que le entreguen una Biblia y un material, pero hasta ahora no se ha hecho como debía hacerse. Y les quiero comentar esto. Hay una mesa, digamos, una mesa con Biblias y un material, y las personas que se convierten, digamos, van a formar, pasen por aquí, forman nuevamente una fila, y alguien le entrega la Biblia y eso, ya no va a ser así. Sino que aquí van a ver algunas personas, líderes de la iglesia, usted, que está ahí oyéndome, y usted en algún momento lo voy a necesitar para que a la hora de hacer el llamado se me ponga allí y le vamos a hacer una lista de a quién le toca cuál día. Entonces al hacer el llamado se pone allí y hay una fila de personas de la iglesia esperando los que se convirtieron. Esta persona que está aquí, coge esta persona, busca una Biblia, lo toma a él y se lo lleva por un lugar. Y ese es su hijo que acaba de nacer. Quiere decir que usted le va a entregar la Biblia personalmente, lo va a saludar, lo va a felicitar, va a orar por esa persona, va a romper lo que haya que romper y le va a decir, cuenta conmigo, mira, este es mi teléfono, yo quiero ayudarte, este es el material. Hay otros que siguieron pasando, pero tú solo te encargas de esa persona. Mira, yo quiero enseñarte los primeros pasos y hay un material que se le va a entregar que se llama discipulado básico, para que usted le dé ese discipulado básico a esa persona, que es la Biblia, cómo se lee la Biblia, cómo se lleva un tiempo devocional, quién es el Espíritu Santo. Todas esas cositas la va a dar esa persona a la otra persona. Es un discipulado muy cercano, uno por uno. Si hay 3 que recibieron al Señor ese día, el próximo de aquí, cuando este ya sube, coge una Biblia, lo agarra a él, se lo lleva por otro lado y ese es su hijo por quizás 1 o 2 meses, no más de allí. Va a ser su hijo hasta que usted le dé los primeros pasitos. No vino a la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Porque tú sabes quién es, él sabe quién tú eres, sabe su teléfono. Le vas a visitar, le vas a llamar, le vas a enviar una cartica, lo que sea, pero no dejes que muera esa persona que acabó de nacer. Entonces, eso va a ser tremendo. Porque hemos descuidado como iglesia esa área. Y los necesito a ustedes. Aleluya. Los necesito a ustedes, no los otros líderes. Ellos están ocupados.
Necesito gente que esté dispuesta a darle seguimiento a los que se convierten aquí. Porque aquí hay un gran personal. Ellos están haciendo un trabajo chévere aquí. Pero aquí necesitamos gente que sepa lo que es. Este curso que hemos dado es para ayudarles a entender y ayudar a otros. Entonces, de verdad, quiera Dios que ustedes se dispongan, porque tenemos casi que empezar ya a formar la lista y solamente usted sabrá cuándo estén en lista. Digamos, hay 10 y si se convierte en 20, necesito 20. Y hay 20 y si se convierten solo 2, pues sobraron 18. Pues solo 2 van a tener a alguien a quien seguir. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es algo que como iglesia hemos fallado, pero que Dios ha mostrado que debemos actuar para corregir eso. ¿Y quiénes son? Ustedes. Hay tarea para ustedes. Ustedes están siendo entrenados para servir con poder al Señor, para ir adelante. Usted siente el llamado, digamos, de ser diácono. Perfecto, comience con mujer y sígase preparando y sea fiel allí, que luego entonces usted será elegido o elegida para comenzar a hacer visitas, para comenzar a hacer otros ministerios en la iglesia que no se están haciendo porque no hay gente, no hay con quien contemos. Entonces, hermanos queridos, por favor, dispóngase. Le digo que tenemos dones, talentos, el Espíritu Santo está con nosotros, pero si no actuamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Más de lo mismo? Y déjeme decirle, el entrenamiento no termina, porque de acuerdo al ministerio que usted tenga, que yo voy a esperar que me comunique, para luego entonces hacer algo ya más específico en esa área. Pero en cuanto al entrenamiento general, esta es la información que Dios puso que tenía que compartirles. El entrenamiento termina aquí, pero acuérdese, realmente comienza la función suya. Termina la mía, empieza la suya. Vamos a ver si usted le va a obedecer a Dios o si usted solamente quiere aprender más. Si es por aprender más, la vida entera no le da para aprender todo lo que hay. Pero si usted quiere aprovechar lo que sabe para crecimiento del reino, entonces dispóngase y haga lo que tiene que hacer. Enlístese en el ejército de Dios y reciba órdenes del Todopoderoso, que Él nunca le va a dejar solo o sola. Siempre le va a ayudar a cumplir la tarea que le pone a hacer para Él. Siempre. Nosotros no hacemos nada solos. El Espíritu lo hace a través de nosotros. Pero requiere de nosotros disposición, obediencia y santificación. Lo requiere de nosotros. Así es que vamos a ponernos de pie.